Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer entonces una mini clase utilizando la presentación relacionada con los peligros y riesgos, pero comprimido, con un pequeño resumen, tratando de explicarle a usted de qué forma, ¿cierto?, se está entregando la información en la presentación y para que le sirva para los estudios y para que sea aplicado después en las actividades. Definiciones claves desde el punto de vista del peligro y el riesgo para poder después trabajar con las mercancías peligrosas. Una es el peligro. Al ver la definición completa, nosotros podríamos detectar que ahí se habla de la propiedad intrínseca de un producto o inherente, una propiedad que el producto tiene en sí mismo, ¿correcto? Por ejemplo, podríamos decir que la gasolina tiene un peligro y es que es inflamable. Es una característica que la gasolina tiene. Ya desde el punto de vista industrial o de requerimiento energético, esa característica no se va a sacar del producto porque se necesita. Entonces ese peligro está presente durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación. Ahora el riesgo. Aquí dice que es la probabilidad que se produzca algún daño. ¿Debido a qué? A la característica de peligrosidad. Por ejemplo, si la gasolina es inflamable, el daño que se podría producir es daño a los materiales, o quemadura de la piel, o intoxicación por los gases de la combustión. Y así pueden ser varios eh, riesgos que podrían haber, ¿correcto? Entonces, el riesgo es la probabilidad. ¿Qué tan alta es la posibilidad que suceda esta situación, por ejemplo, de un incendio o una explosión? Y ahí va a depender, po, va a depender de la protección, por un lado, y también de la característica propiamente tal. Por ejemplo, aquí, el caballero está prendiendo un cigarro donde están los recipientes con gas licuado. Estos recipientes quizás están vacíos, pero si están vacíos en el interior también tienen gases y siempre está la opción de que pueda haber alguna fuga. El peligro está aquí, el peligro está dentro de los cilindros, que es, por un lado, el peligro de ser un gas, porque se expande, por ejemplo, y el peligro de ser inflamable. Así que hay dos peligros, que es un gas y que es inflamable. Ahora, con esta conducta, el riesgo es enorme. Hay una alta probabilidad que suceda un daño. Y aquí la situación es distinta, porque la persona está con equipos de protección personal adecuados para manipular un producto, que ahí se ve, ¿cierto?, que se está virtiendo y el producto tiene un nivel de peligrosidad importante. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, se puede ver con estos distintivos, ¿cierto? Un cráneo con tibias que indica toxicidad y también el símbolo del fuego que indicaría inflamabilidad. Entonces aquí la situación es diferente. Si bien es cierto el peligro puede ser alto, el riesgo es menor porque la persona está equipada. El estado de la materia y sus peligros, eso también está en la presentación. Acá hay un ejemplo. Aquí se habla de las sustancias químicas que en general tienen varios riesgos. Por ejemplo, una sustancia química líquida como el alcohol, las pinturas, tienen riesgo de inflamación. Combustibles, por ejemplo, en espacios cerrados como tanques de almacenamiento también pueden provocar explosión. Combustión espontánea, incompatibilidad. Eso tiene que ver con reacciones químicas entre mercancías peligrosas
que son incompatibles. Por ejemplo, alcohol 70%, alcohol etílico al 70%, con un ácido. Ahí se va a generar una reacción química. Entonces, esta parte para el transporte marítimo se apoya a través de unas tablas. Las tablas indican si dos productos químicos son o no incompatibles y bajo ese concepto tienen que estar separados. Y así hay varios riesgos: detonación, reacción con agua, con aire, corrosión, radiactividad. Pero dentro de esta parte de la presentación también se habla de los sólidos, de los líquidos y de los gases. Entonces, los líquidos, por ejemplo, ustedes lo pueden revisar, se vaporizan. Algunos líquidos se vaporizan harto y esos vapores pueden ser tóxicos, inflamables, corrosivos, contaminantes. Esa es una situación. Un líquido también se puede vertir rápido. Hablábamos recién de un alcohol y así varios. La acetona, por ejemplo. ¿Se fija? La acetona, si se vierte, se va a expandir muy rápido. No es lo mismo que el diésel, por ejemplo, o una pintura, que son mucho más viscosos y por lo tanto el esparcimiento es menor. Entonces, eso también es parte del líquido, ¿verdad? Y los sólidos pues, pueden generar polvo, que pueden ser corrosivos y ser inhalados, llegar a los pulmones, por ejemplo. Entonces, un sólido tiene esa característica. Ahora, un sólido se puede transformar a líquido por temperatura. Entonces, es importante saber a qué temperatura va a pasar eso. ¿Te fijas? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ir revisando, ¿cierto? Paulatinamente. Como existen peligros, las características se han identificado normalmente a nivel internacional distintivos que indican ese peligro. Por ejemplo, que el producto sea inflamable. Entonces se va a hablar de gas inflamable, de líquido inflamable y de sólido inflamable. Y hay normativas. En el caso de la norma chilena, existe la 2190 con la última actualización del año 2019. Pero la Organización Marítima Internacional también tiene sus propios distintivos que son usados también en el ambiente marítimo. Pero como ustedes lo saben, este transporte, los productos vienen de un buque y van a carretera. Entonces, bajo ese concepto, lo que se va viendo es distintivo, que a veces no son iguales. Lo que sí sucede que este tipo de distintivos se le están sacando los textos. Entonces yo creo que ustedes han visto varias veces estos distintivos, por ejemplo, que aquí dijera líquido inflamable. En este caso no dice nada. Aquí podría haber dicho corrosivo. Aquí no dice nada. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque la actualización del 2019 lo indicó así. Este tipo de rótulos están siendo usados para transporte terrestre, marítimo, aéreo y almacenamiento en bodegas, por lo menos acá en Chile. Entonces, estos distintivos en este curso son súper importantes. Este otro sistema, que si bien es cierto, no es exigible para el transporte marítimo, sí es exigible para los envases. Entonces, dentro del transporte marítimo existe el transporte de bultos. Y en los bultos hay envases como por ejemplo tambores, bidones. Y ese tipo de envases tienen que tener estos distintivos. Y también los envases más chicos, de botellas de vidrio, cosas así. Este decreto del Ministerio de Salud del 2021 es justamente el que indica que se tiene que cumplir este sistema a nivel nacional. El sistema globalmente armonizado considera los peligros en tres tipos: peligro a la salud, físicos y medio ambiente. Peligro a la salud está todo relacionado con toxicidad, como por ejemplo toxicidad aguda, que quiere decir una toxicidad a corto plazo. También podría ser toxicidad crónica, que es a largo plazo, pero aquí aparece corrosión, como por ejemplo lo que podría provocar eh, un detergente industrial que tiene soda cáustica, corrosión o un ácido.
irritación, como los solventes, combustibles volátiles, enfermedades crónicas como cáncer. Algunos peligros presentes en buques para el transporte de mercancías peligrosas. Inflamabilidad. Ese es el concepto. Es una combustión. Posee la capacidad de provocar destrucción por acción del fuego y calor. También puede ser una oxidación acelerada que desprende energía calórica y luz. Cuando un producto es inflamable, indica que el producto puede combustionarse o quemarse a temperatura ambiente o levemente superior, y de la temperatura ambiente hacia abajo también. Entonces, eso significa. En la presentación este tema se desarrolla un poco más. Las sustancias inflamables llevan este tipo de distintivos. Estos 6 que están aquí son los distintivos de acuerdo a las recomendaciones de transporte de las Naciones Unidas, o al menos muy parecidos, pero estos vienen de la norma chilena que le mencionaba delante, la 2190. Y este otro es del sistema globalmente armonizado. La corrosión, otra característica que puede provocar quemaduras a la piel, mucosa, al tracto respiratorio. Y puede provocar también daños a los metales, ya como lo que dice aquí, corrosivo para los metales y la piel. Esta simbología, en este caso, habla de irritación cutánea, ocular y por las vías respiratorias, además de otros peligros de otra índole que no van a ser de estos peligros corrosivos. Aquí aparece un concepto, reacciones exotérmicas. Eso habla del aumento de la temperatura, así como resultado final. Muchas veces el aumento de temperatura está asociado a la emanación de vapores y además sucede la liberación de calor, de energía. Y ese es el concepto de reacción exotérmica, liberación de calor que provoca el aumento de la temperatura y en algunos casos emanación de vapores. Entonces hay que leer la hoja de seguridad donde se entregan información de reactividad para saber este tipo de cosas. Ya los corrosivos, nunca mezclarlos con agua. Ojo que el agua puede ser la humedad del cuerpo, de la piel. Y aquí está lo del comburente, que también se llama oxidante. Estos productos son súper inestables, pueden reaccionar por entrar en contacto con impurezas, por reaccionar con calor y pueden provocar detonaciones o pueden hacer que otro material inflamable se queme, porque estas sustancias no se inflaman. Entonces, cuando son cantidades un poco grandes, pueden provocar grandes daños. Se ocupan para hacer explosivos. Entonces, son productos bien eh, inestables. Entonces, hay que conocer este tipo de sustancias que ocupan esta simbología. Aquí hay características de peligrosidad. Aquí dice, por ejemplo, no son inflamables. Algunos reaccionan explosivamente, dice ahí, con hidrocarburos y otras sustancias orgánicas. Pueden reaccionar, entre otros, con otros productos, o pueden reaccionar por absorción de calor, pueden provocar daño a la piel, ¿cierto? Porque también pueden provocar reacciones en la piel. Y eso sería con respecto a esta presentación. Ya cualquier duda, ustedes me la pueden hacer a través de WhatsApp, a través del correo electrónico, eh, para que puedan preparar para el trabajo. Hasta luego.